Esto ya es el último vídeo que grabo aquí, me voy de esta casa, me voy de Londres, ya iréis viendo por el canal, se vienen viajecitos, pero hoy vamos a hablar sobre cómo construir el hábito de la lectura, cómo leer más este año. Siento que a lo largo de los últimos años he estado como construyendo el hábito de la lectura de una forma como muy natural. Siento que es algo que antes me costaba mucho más, como que tenía que ponerle muchas más ganas, ponerle mucha más intención, no es para acabar haciendo ese hábito, ¿no? Pero ahora me sale muy fluido y quería compartir pues las cosas que he estado haciendo que hacen que sea mucho más fácil ese hábito. Algo que me gusta hacer es leer 2 libros al mismo tiempo, alternando entre ficción y no ficción. Siento que los libros de ficción y no ficción como que me aportan cosas muy distintas, ¿no? Los de ficción como que me aportan entretenimiento, escuchar historias, me parece como una forma genial de relajarse. Y luego con los de no ficción aprendo mucho, me lo tomo un poco más también como un estudio, una forma de aprender sobre un tema nuevo, informarme y tal, y siento que pues estos hábitos llevan momentos distintos de mi día. Suelo leer no ficción durante las comidas o durante el día porque me siento como un poco más despierta y un poco más como preparada para absorber información. Y luego al final del día, si leo antes de dormir, me gusta mucho más como leer ficción porque no sé, puedo leerlo aunque esté cansada, ¿sabes? No hay muchas más cosas que procesar y eso pues hace que lea mucho más porque encuentro muchos más momentos para leer dependiendo de mi estado de ánimo, ¿no? Luego también intento tener siempre disponible como los libros que quiero leer en cuanto acabe el libro que estoy leyendo en estos momentos, porque las veces que he roto el hábito de la lectura me ha pasado por esto normalmente, porque acabo un libro y luego como que ya no tengo nada que leer, entonces empiezo otros hábitos como ver Netflix o cualquier otra cosa, ¿sabes? Que no sea leer simplemente porque no tengo nada a la mano. Y a veces como esa procrastinación de tener que buscar un libro, buscar algo que quieres leer, ir a la biblioteca o descargártelo o lo que sea, como procrastinando esta acción, al final acabamos perdiendo el hábito que ya habíamos construido anteriormente. Si tú aún no has construido el hábito de la lectura, algo que viene muy bien a la hora de construir hábitos en general es enlazarlo con tus rutinas actuales y con cosas que tengas que hacer sí o sí todos los días. Puede ser, por ejemplo, a la hora que vuelves del trabajo, o para mí algo que me gusta mucho es, por ejemplo, a la hora de comer o a la hora de desayunar, desayunar leyendo, por ejemplo, porque es algo que vas a hacer inevitablemente, ¿no? Todos los días. Bueno, sobre todo si vives solo, si vives acompañado y haces tus comidas acompañadas, pues no. Pero para gente que vive sola es como el momento perfecto, siento yo. Puedes hacer que tu ambiente facilite ese hábito si, por ejemplo, dejas tu libro en la misma mesa en la que comes o en el lugar en el que quieras llevar a cabo ese hábito. Y también puedes establecer como una regla, tipo, en cuanto me siente a comer, abriré el libro. También lo puedes enlazar con una actividad como dormir, pero esta siento que igual te falla más a menudo porque yo por lo menos siento que cuando me acuesto en la cama estoy muy cansada y casi que se me cierran los ojos, pero sí que puedes establecer la norma: en cuanto me acueste me pondré a leer, y te dejas el libro en la mesita. Y es como una regla que igual te tienes que recordar todos los días al principio, pero que luego, conforme vayas construyendo el hábito, pues obviamente será mucho más automático. Te lo puedes recordar con un post-it o con algo así como para formar el hábito al principio, ¿no? Pero siempre intenta enlazarlo con cosas que hagas todos los días, porque así es la única forma que va a formar parte de tu rutina realmente. Una cosa que me parece súper importante es dejar ir libros a medias. Es algo que realmente me ayuda muchísimo a mí a la hora de mantener este hábito, porque en cuanto estoy leyendo un libro y digo, vale, no es lo que yo pensaba, realmente no me está gustando, no estoy disfrutando de este proceso, lo descarto y ya está. Y hace que todos los libros que lea, que continúe leyendo, sean los libros que yo realmente disfruto. Entonces esto hace que la lectura sea un hábito que yo disfrute, porque si estamos obligándonos a nosotros mismos a continuar con libros que en realidad no estamos disfrutando, no vamos a disfrutar de este hábito y al final pues vamos a dejar de cumplirlo, ¿no? Si estás perdiendo el interés en todos los libros después del primer capítulo, ponte a pensar en las razones por las que quieres leer, ¿no? ¿Qué es lo que te aporta? También puedes probar a pensar en temas pasados que realmente te han interesado y realmente has disfrutado de ese tema, o quizás ponerte a pensar en nuevos temas si sientes que los temas pasados como que ya no te interesan tanto, ya has como agotado tu interés sobre un cierto tema si has leído demasiado sobre él. Si te está costando la lectura, ponte a pensar en
qué es lo que te aporta y si es algo que realmente quieres hacer tú o es algo que simplemente sientes que deberías estar haciendo porque es un hábito saludable o por cualquier otra razón, ¿no? ¿Realmente es algo que tú quieres hacer o no? Si te cuesta la lectura también puedes probar a hacer audiolibros, aprender con podcasts. O sea, no es necesariamente un hábito que todo el mundo tenga que llevar sí o sí, si quieres ser una buena persona, no sé, culturizada o lo que sea. No tienes por qué hacerlo, es algo que deberías disfrutar, ¿no? Como método de aprendizaje. A mí leer me entretiene mucho, me hace aprender mucho, me relaja mucho, pero también hay muchos otros hábitos que te pueden ayudar a aprender, a estar entretenido, a estar relajado. O sea, no es necesariamente un hábito que tengas que tener. Pero quizás conforme vayas formándolo, si le das una oportunidad a estos tips, pues descubres que es algo que realmente te gusta y te ayuda y que anteriormente estabas leyendo cosas que quizás no te gustaban y no estabas disfrutando de ese hábito. Siento que mucha gente que no lee sí que podría llegar a disfrutar del hábito, ¿no? Si realmente se centra en escoger los libros de algo que le interese, que yo tampoco os puedo decir que os puede interesar. A mí me gustan mucho como las novelas estas en las que estás bastante enganchado. La verdad es que leo muchos libros porque las novelas estas me las leo en un día, por desgracia. Y luego la no ficción, pues eso, lo que he explicado, la utilizo para aprender sobre temas diversos que me interesen, ¿no? Tengo un libro sobre mis recomendaciones de libros del año pasado y luego siempre estoy subiendo contenido por Instagram sobre los libros que estoy leyendo actualmente. He hecho como un nuevo destacado sobre esos libros, entonces si queréis echarle un vistazo os lo dejo por aquí. Y me encantaría pues que en los comentarios dejarais vuestras recomendaciones sobre tips de lectura y sobre libros favoritos. Si tenéis más tips, estos creo que ya han sido todos los que tenía, pero sí, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo, que es muy especial, ya veréis. Un beso y un abrazo. Uy, menudo granaco, ¿no? Joder, está ahí en medio. Ay, voy a hacer la miniatura, que se me ha olvidado. Así no estaba.